Vamos a ver ahora la evolución del bloque capitalista. Hemos visto cómo ha evolucionado el bloque comunista y ahora la evolución paralela que ha tenido el bloque capitalista. Empezamos por la evolución económica, que como os podéis imaginar, empezando la Guerra Fría, es decir, justo después de la Segunda Guerra Mundial, pues hay una gran diferencia entre los países que están en Europa, es decir, donde ha tenido lugar la guerra, que son países que básicamente están destruidos, su economía está en ruinas, por lo tanto son países que van a estar en crisis. Nos va a ocurrir tanto en Europa como, por supuesto, en Japón, que ha sido bombardeado repetidamente por Estados Unidos. Y por otro lado, tenemos unos países con un auge económico importante, que van a ser pues estos ganadores de la guerra, que no han sufrido directamente las consecuencias de la guerra en sus territorios: Estados Unidos, Canadá y Australia. De acuerdo con este plan y siguiendo la doctrina Truman de intentar contrarrestar el avance del comunismo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marshall, intenta poner en marcha un sistema que ayude a los países capitalistas, a pesar de estar en una grandísima crisis, a resistir la influencia de los países comunistas. Este será el llamado Plan Marshall, que consistirá en préstamos, en ayudas económicas a muy bajo interés a estos países europeos para que puedan reconstruir sus economías. Y como veis en ese mapa, pues tanto Gran Bretaña como Francia son los que reciben las mayores cantidades para que puedan reconstruirse. Estados Unidos dota con hasta 13.000 millones de dólares a estos países europeos, de manera que su economía se estabiliza, se establece un régimen económico más liberal, los estados sí que intervienen en la economía, se forma la Organización Mundial del Comercio. En definitiva, se favorece la concentración de capitales, una concentración empresarial, que es la que lleva a la creación de multinacionales, esas grandes multinacionales que conocemos hoy en día. Y esto llevará al nacimiento del estado del bienestar que conocemos en Occidente, en Europa, que básicamente se trata de que el Estado cuide de sus ciudadanos de manera que no nos deje desfavorecidos y que nos preste la ayuda sanitaria, en sanidad y en educación siempre que la necesitemos. Este crecimiento económico de estos países capitalistas pues sufre un golpe muy duro en 1973 a raíz de una guerra. ¿Por qué? Porque en Oriente Próximo, después de la Segunda Guerra Mundial, se crea un nuevo Estado. Todos estos judíos perseguidos por los nazis, que durante un tiempo habían estado exigiendo, reclamando la existencia de un Estado propio, de un Estado judío propio, pues les es concedido un Estado, en cierto modo. Y en un protectorado británico, en el protectorado británico de Palestina, se les permite asentarse allí y muchos judíos empiezan a emigrar desde distintas partes de Europa, también de América, al Estado de Israel y empiezan a comprar allí propiedades. Hasta el punto de que llega un momento en el que configuran un Estado y eso llevará a un conflicto con sus vecinos árabes. Más que un conflicto, a varios conflictos. Son distintas guerras en los que el Estado de Israel, gracias a la ayuda económica fundamentalmente de Estados Unidos, también de Alemania, pues se desarrollará muy rápidamente y militarmente pues se encontrará siempre o casi siempre en ventaja frente a los árabes. Sin embargo, en 1973 hay una guerra, la guerra del Yom Kippur, en el que Israel resiste a un ataque combinado de Egipto y Siria. Estados Unidos comienza a ayudar, por supuesto, comienza a ayudar al Estado de Israel. La Unión Soviética, recordad que estamos en la Guerra Fría, la Unión Soviética ayuda a sus aliados árabes, Siria y en menor medida a Egipto, y los países árabes reaccionan estableciendo un bloqueo, un embargo al petróleo a Occidente. Eso supone que el precio del petróleo se encarece y se encarece de una manera brutal. Llega a cuadruplicarse el precio del barril y eso supone que en muchos sitios directamente pues no haya combustible para los vehículos y eso trae una crisis brutal en todo. En este esquema podéis ver más o menos pues un mapa de las consecuencias de este embargo del petróleo. Es decir, hay unos países, Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, que son los básicamente países árabes, que son los que más petróleo exportan, los que más producen y más exportan al resto del mundo. Y claro, como respuesta a esta guerra, un intentar contrarrestar la ayuda occidental al Estado de Israel y intentar ayudar a sus países vecinos, pues establecen este embargo contra Occidente, lo que hace que el precio del petróleo pues se dispare, se cuadriplique. Y claro, en el momento que el precio del petróleo se cuadriplica, se aumenta tantísimo el valor, pues eso supone una crisis económica en todos los aspectos. El transporte se encarece muchísimo más. Al encarecerse el transporte, por supuesto, se encarecen también
como está claro, los alimentos. Al encarecerse todo esto, aumenta la inflación. Es decir, hay una diferencia muy grande entre los precios de los productos y los salarios. Los precios aumentan muchísimo. Y eso hace que Europa y Japón, como aliados de Estados Unidos, no puedan abastecerse de petróleo en estos países árabes. De manera que necesiten el petróleo que les pueda proporcionar los propios Estados Unidos, que también son productores de petróleo. Así que determina una dependencia aún mayor de Europa y de Japón hacia Estados Unidos.